ley. Ahora ustedes se me despoblaron. Buena ley. Y yo defendiéndolo a ustedes ahorita. Con Cruz. No, y de verdad los estaba defendiendo con Cruz. Porque me dijo que él no había dado clases hoy. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué rollo tuvo? Hoy, ¿qué fecha es ustedes? 20 cuántos? 8. Pucha, se fue junio, ya vamos a comer tamales. Los que pueden, porque tenemos altos los triglicéridos, ¿no? Del norte. Ya, el norte también. Qué placer, espérenme. Me acuerdo cuando yo tenía la edad de ustedes, que comía arroz, espagueti y ¿qué más? Y tortilla. Nada me pasaba. ¿Y ahora qué pasa? Ahora pues hoy termino con los triglicéridos, el colesterol, pero por la banana. ¿Qué van a padecer ustedes de las cosas estas alturas del partido? Ahorita. Que no pudo comer hoy y andan tan bajo. Yo creo que eso, fíjese. Ando como triste, creo. Es que ustedes de verdad, yo lo estaba defendiendo porque me decía, si no, si te estudias a saber si ni se conectan, solo dejan el dispositivo ahí. Me a ver, le digo, si estaban participando, 13, bueno, 12, siempre iban 20, le digo. Que menos mal que ni le dije que se metiera. Que apostando estaba yo de bruto. Casi me ven perderlo. A mitad de semana. Sí. No, pero retomando la conversación, ya estamos en diciembre, ustedes casi. Ya vamos a ir sacando los arbolitos de Navidad. Todo así. Ya viene Navidad. Hoy no es broma, el arbolito se pone cuando, como en octubre creo. Como en noviembre, en las tiendas lo ponen en octubre. Mi mamá lo pone en octubre, cositas. En la casa uno lo puede poner en noviembre. Yo pensando a qué cosa ir. Para la temporada, es que yo creo que está en la temporada de huracanes. Sí, va, Se viene. ponen buenas. Sí, se ponen buenas. Yo conozco uno en San Marcos. Le dicen el Saltillo. Marcos de dónde. De Chotuteca. No, Poli. ¿La conoce? No, el Caulato es en San Marcos, de ahí no conozco otra. Yo voy a San Marcos, Lee. Hay una que le dicen el Saltillo, pero es que está en Las Marías. Ah, es antes de San Marcos, entonces. Sí, antes de San Marcos, correcto. En Las Marías está. Bueno, está bien metido porque es en el Jocote. Pues pucha. Hay una poza ahí. Bueno, varias. Así le dicen mis primos el Saltillo. A mí no me pregunten cómo se llama. No, pero nunca he escuchado de esa. La más famosa es ese Caulato y una del Corpus. La bruja le dice. Sí, la pose la bruja. No, así no lo conozco. Pues que deberíamos ir a recibir la clase un día ahí, miren. Ni llega el internet así. No, pues sí, que tampoco vamos a ir a recibir clases. Pero bueno, vamos a revisar. Ya los emocioné, va. No, Melic, hagámosla y hacemos como actividad de hora boa, mira, cabal. De ahí va a si vamos a pelear ese no hace caminada. Justificar eso debe ser un poco complejo. ¿Cómo voy a justificar yo que fuimos a una posa? Por cierto, Cruz me compartió la tarea, pero no la he visto. Solo es un problema. Una demostración. No está tan difícil. Entonces yo se las voy a preguntarle qué instrucción me da de esa onda. Bueno, vamos a revisar la parte de la divergencia. No sé qué capítulo es, creo que es el capítulo 4, ¿verdad? Este es el libro. Sí, bueno. Ya está aquí, ya está aquí.
salen el sábado, ¿verdad? Temprano. Van a dormir. ¿Qué pico estas cosas de nivel? ¿Y esto qué es? Ah, ejercicios varios. Y aquí sacar estas imágenes, Miguel, no sabía. Qué picante. Sí, capítulo 4. No, no es el capítulo 4. Porque lo último... Voy a comparar los... Bueno, creo que aquellos 4 problemas nadie mandó nada, entonces los voy a tener que hacer los 4. Yo me he confundido con el 20, creo. Sí, el 20. De los dos, de los aquellos que había dejado. Ajá. Ahí lo voy a revisar. Porque Cruz hizo unas demostraciones en el documento que mandé, hizo una. Me dijo que iba a mandar otras y que no repitiéramos los mismos ejercicios. Me dijo, si yo hacía uno, que no lo que procuraba no repetir. Pero en una calendarización supuestamente deberíamos de seguir con qué sección, con la 3.3, ¿verdad? Porque llegamos hasta la 3.2, la 3.3 campos vectoriales, esa no la mencionó, porque se pasó directamente a la 3.4, que es gradiente, divergencia, racional y operador del. Entonces nosotros vamos a continuar con la 3.3 porque será que se le pasó por alto. Ya no la quiero usar. Ya no la quiere enseñar a aquel. Esta vamos a revisar. Campos vectoriales. Bueno, entonces vamos a ver qué sacamos de acá. Recording in progress. Igual, recuerden que les debo un día, ¿verdad? Les debo el de la clase de ayer. Campos vectoriales. Víctor, la clase de ayer era comenzando el tema, ¿verdad? Era esta. Era comenzar campos vectoriales. Entonces, Y como el Cruz no dio clases hoy, ¿no estaríamos amando? no, porque Cruz se saltó a la 3.4. Más bien le voy a preguntar por la 3.3. Ah, es cierto. Porque él me dijo eso de toca gradiente, me dijo. Y yo no me fijé. Yo creo que aquel no se percató. Pero vamos a revisarlo, vamos a revisar nosotros la teoría de acá al menos y luego vemos qué onda. Entonces, dice campos vectoriales es una introducción. La definición sencilla de lo que es un campo vectorial. Entonces, ¿qué tenemos de campos vectoriales? Decimos que un campo vectorial sobre Rn es un mapeo que va de Rn en Rn. Nos ocuparemos sobre todo de campos vectoriales sobre R2 y R3. En tales casos adoptamos un punto de vista de que un campo vectorial asigna a cada punto X en X un vector f de X en Rn. Recuerde que tanto X minúscula como f de X son elementos de Rn, ¿verdad? Como tal, representado por una flecha cuyo origen está en el punto X y
este punto de vista nos permite visualizar los campos vectoriales de una forma razonable. Listo. Entonces ya sabemos que es un campo vectorial. Aquí pues nos da un ejemplo. Dice, supongamos que f va de R2 en R2 definido como f de x igual a donde a es un vector constante. Entonces f asigna a cada punto de R2 y por consiguiente podemos representar este con un dibujo del mismo vector, por supuesto trasladado en forma paralela que emana de cada punto en el plano, como se aprecia en la figura 3.28, que es este, que es el mismo vector para cada punto asociado a R2. Este es un campo vectorial. Porque mencionan algo interesante, tiene por inicio el punto X y sobre ese está el vector. Luego tenemos otro ejemplo que es va de G de R2 en R2, donde G de X es Y menos X, que es una especie de reflexión. Podemos comenzar esto calculando los valores específicos de G, como se observa en la tabla adyacente, que es la que está aquí. Sin embargo, de esta forma es difícil lograr la percepción de G como un todo. Dice, para entender mejor a G, necesitamos jugar un poco y adviertan lo siguiente. Me dan el NUC, me dan esto que es R. Aquí se observan, son todos los vectores perpendiculares al vector X, Y. Entonces, este es el campo vectorial que están describiendo. Miren qué interesante, porque para cada vector que ustedes trazan, vaya, por ejemplo, este sí estaría interesante revisarlo. Me voy a llevar esto, pero lo que más me interesa es ver el dibujo y la observación. Aquí tenemos este detalle. Notamos que cada X que tomamos es ortogonal al G de X, Y. ¿Qué significa eso? Entonces, para ese detalle vemos esa resolución, este dibujo que aparece aquí, para ver el tipo de campo vectorial. Entonces, notemos lo siguiente. Si observan, cuando nosotros trazamos cualquier vector, vaya, por ejemplo, voy a trazar el vector que va del origen al punto X, Y correspondiente a este. Entonces, este es el punto. Este es el X, Y. Este es el G de XY. Pero lo interesante es que para todos los vectores que nosotros tracemos, la relación geométrica entre ambos vectores es que son ortogonales, y eso pasa con este, pasa con este de aquí, pasa con este de acá, con este, y va para cualquier punto. Para todos los que estoy trazando, nosotros tenemos un correspondiente elemento G de X, que hace 90 grados con los vectores que tenemos. Aquí hay otro. Entonces, para todos estos, al trazar el vector, este detalle, 90 grados. Cheque. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que este vector G de X, tomando como inicio o como cola, en este caso que lo podemos ver también, ¿verdad? Vale hacer la aclaración. Vemos que este vector G de X es ortogonal al vector sobre el cual se está construyendo.
porque se toma por cola el punto XY. Entonces, interesante el ejemplo, solamente para que lo tengamos presente. Luego definen campo escalar. Y hablan de esto. Bueno, no tienen como un comentario, solo dice: en ocasiones una función de variable escalar f que va de Rn en R se denomina campo escalar. Se piensa en un campo vectorial en Rn como algo que contiene información vectorial, como la velocidad del viento, cada punto, y el campo escalar como algo que contiene información sobre números reales, como la temperatura, la presión, y usaremos la expresión de campo escalar solo ocasionalmente, pero no queremos sorprender al lector cuando lo hagamos. Entonces, a eso se refieren, o a eso lo denominan campo escalar. ¿Qué más? Aquí tienen otro campo vectorial que le llaman cuadrado del inverso en R3. Aquí C es cualquier constante no nula. R es el vector X, Y, Z, y es R sobre la norma al cubo de R. Pero esto lo dice cuadrado inverso. Esto es un vector unitario por C entre la norma de R. ¿Qué le llamarán cuadrado inverso? No entiendo. Hagamos U, que es el vector unitario, de modo que R es igual a esto. Entonces F es dado por C sobre este detalle. Se cambia el vector R por lo que corresponde y se tiene que esto es U CR cuadrado. Por tanto, F es un campo vectorial cuya dirección en el punto XYZ, que no es el neutro, es paralelo al vector que va al origen a P, cuya magnitud es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde el origen al punto P, y advierte que si C es positiva, F apunta hacia afuera, mientras que si C es negativa, F apunta hacia el origen. En la sección 3.1 vimos el ejemplo del cuadrado inverso, ahora sí, luego, eso solo es un ejemplo nada más, que era el campo gravitacional newtoniano entre dos cuerpos, y uno de los cuerpos se halla en el origen y el otro en esta dirección. Eso describe la fuerza. Ahí no nos vamos a meter a líos. Aquí tampoco. Luego campo gradiente y campo potencial. Ahí tenemos esto. Los campos del cuadrado inverso son interesantes, no solo por su origen y en situaciones de la física básica, sino también porque son ejemplos de campos gradientes. Un campo gradiente sobre Rn es un campo vectorial F, que va de Rn en Rn, tal que F es el gradiente de alguna función diferenciable de variable escalar F, que va de X en R, es decir, en toda X en X, la función F se llama potencial escalar, o sea, función potencial para el campo vectorial F.
para ver lo que esto significa en el caso del campo del cuadrado inverso, escribimos en forma explícita las componentes de f. Y aquí están. Eso de la norma cuadrado por el vector u. Puesto que R es esto, U es R sobre su norma, es decir, este vector. ¿Qué más? Y claramente se ve que sí, en efecto es cierto, por la forma. Este es el F. Ay, no hay mucho que hacer. Luego dice, se deja al lector comprobar que f de x y z es la norma, comprobar que f de Gradiente. x y z es el gradiente de X. la función de R3R, donde f es esto, y lo definen de esta manera. Bueno, eso nosotros lo podemos verificar rápidamente. Porque las derivadas parciales de esta función respecto a las variables x y z, bueno, respecto a x nos quedaría, esto lo escribimos con exponente negativo, entonces sería un medio menos un medio c por la derivada interna, que es 2x, por este al cuadrado. Bueno, menos 1 en todo caso, que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado Menos 1. a la menos Menos 3 un medio. medios. Ajá, menos 3 medios, correcto. Que en otras palabras esto es cx sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios, que calculando la de y la de z es cy sobre el mismo denominador y esto es z lo cual verifica lo que querían tomar, ¿verdad? Que la f de x y z era esta expresión, vemos las tres componentes y que estas tres componentes corresponden al gradiente de esta función. Correcto. Entonces ahí ya, eso ya estaba. Luego, ¿qué otro detalle por acá? Dice que en física de ingeniería es frecuente que se introduzca un signo negativo en la definición de una función potencial, es decir, de modo que una función potencial g para un campo vectorial f es tal que f es menos el gradiente de g. La motivación atrás de dicha convención es que en las aplicaciones físicas es deseable hacer que la función potencial represente la energía potencial en algún sentido. Dice, por ejemplo, en el caso del campo gravitacional, f es menos g por m minúscula entre la norma de r al cuadrado por u. Un físico tomaría la función potencial como gm por m minúscula entre la norma y no usaría el positivo, como lo hacemos nosotros. La ventaja es que para el físico al hacerlo es que la función potencial en la física se incrementa cuando R aumenta. Esto corresponde al concepto de que cuando mayor sea la distancia entre los cuerpos, entonces debe ser la energía potencial gravitacional almacenada. Si el teorema 6.4 del capítulo 2 sabemos que el gradiente de cualquier función de variable escalar P1 de f que va de Rn en R es perpendicular a los conjuntos de nivel. Así que f es un campo vectorial gradiente sobre Rn, entonces f debe ser perpendicular al conjunto de nivel de una función potencial que contenga el punto x. Esto último sí me lo voy a llevar.
Luego dice, si F es dicha función potencial del conjunto de nivel X, tal que F de X y C recibe el nombre de conjunto equipotencial o superficie equipotencial o línea equipotencial para el caso de n igual a 3, n igual a 2 del campo vectorial F. Entonces vemos que esa superficie equipotencial, que es para el caso de R3 en R, o la línea equipotencial, si es para el caso de R2 en R, del campo vectorial, ese se le llama conjunto equipotencial, o superficie equipotencial, o línea equipotencial. Geométricamente hablando, pasa esto, que para cada punto y para cada línea, el punto está contenido en la línea, el gradiente es constante, pero ese gradiente es igual a la función. Entonces aquí vemos, dice, ilustra las líneas equipotenciales en las que F es constante. Ajá. Luego, cada vez que el lector ha observado un mapa del clima, ha visto ejemplos de líneas equipotenciales. Interesante, nunca había visto esa orientación de esas líneas. Por lo general aparecerán dibujadas las curvas de presión barométricas constantes, llamadas Isobaras. o de temperatura constante, llamadas isotermas. Vea la figura 3.32. Asociadas a dichas líneas equipotenciales perpendiculares a ellas están los campos vectoriales gradientes que apuntan en dirección del incremento más rápido de la presión. Interesante. Luego, líneas de flujo de campos vectoriales. Cuando se dibujan un campo vectorial sobre R2 o R3, es fácil imaginar las flechas. Es fácil imaginar que las flechas representan la velocidad de algún fluido que se mueve a través del espacio, como en la figura 3.33. Es natural permitir que las flechas se flexionen en curvas completas. Esta es la historia de los fluidos. Luego, ¿qué más? Y lo que está haciendo analíticamente es dibujar trayectorias cuyos vectores de velocidad coinciden con los del campo vectorial. Entonces definen las líneas de flujo. Una línea de flujo de un campo vectorial F que va de Rn en Rn es una trayectoria diferenciable X que va de I en Rn tal que X' de T es igual a F evaluada en X de C.
Es decir, el vector Velocidad. velocidad de X en el momento t es dado por el valor del campo vectorial F. En el punto sobre X en el momento t. Vea la figura 334. Aquí tenemos esto de las trayectorias, las líneas de flujo, campo vectorial, línea de flujo. Entonces, ¿qué es la línea de flujo? Es una trayectoria diferenciable X de Y en Rn, tal que X' es igual a F de X de T. Recuerden que F es el vector que se ubica en el punto X de T y que ahí mismo se dibuja, ¿verdad? O sea, este es el F en todo caso, este sobre cada punto. El campo vectorial como tal es todo, ¿verdad? Todo. Correcto. Pero las líneas de flujo corresponden a esta trayectoria X de T que va aquí. Tales que cumplen esta característica que la pendiente sería el vector tangente a la trayectoria es el del campo vectorial. ¿Sí? Interesante el concepto. Luego está esto otro, dice, en general si es un campo vectorial de Rn, encontrar líneas de flujo es equivalente a resolver el sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Bueno, aquí me da un ejemplo de cómo calcular. Dice, la intuición del amable vector lo habrá hecho sospechar que una línea de flujo del campo vectorial debe ser circular, como se aprecia en este caso. En efecto, si X va de 0 a 2pi a R2, está dada por X de t igual a A coseno de t más B seno de t, donde A es constante. Entonces X' de t es F evaluado en A coseno t a seno t, de manera que tales trayectorias son en verdad líneas de flujo. Entonces, todas las líneas de flujo posibles son de esta forma. Una tarea muy difícil, X igual a X de t es una línea de flujo, entonces según la definición debemos tener que X' es igual a X' de t y más Y' de t, y esto es menos Y de t más X de t, y eso genera este sistema, que la X de t es menos Y de t y que la Y' de t es X de t. Pero es un sistema de ecuaciones diferenciales. Sí, correcto. Y aquí dice, bueno, incluso este sistema de ecuaciones diferenciales nosotros lo podríamos resolver matricialmente con los valores y vectores propios. Pero aquí dice, se sabe que todas las soluciones de este sistema son de la forma. Pero si observan, solo un paréntesis nada más, ¿verdad? Entonces para que, como encuentran el X vector. Miren, este X vector lo pueden resolver matricialmente, porque tienen X' igual 0 menos 1, 1, 0, X. Entonces, el polinomio característico menos lambda menos 1, 1,
menos lambda es lambda cuadrado más 1. Esto igualado a 0 me genera lambda igual a más menos i. Tomo lambda igual a i. Y lambda es i implica lo siguiente. Al momento de reemplazar es menos i menos 1, 1 menos i, 0, 0. Voy buscando el vector propio asociado al valor propio i. Entonces 1 menos i, 0, menos i menos 1, 0. Pero esto es 1 menos i, 0. Esto es 0, 0 porque es i por este más este, 0. Entonces i por este es menos, sería más 1, menos 1, 0. 0, entonces tengo que el vector a menos ib es 0, o sea que a es ib. Si a es ib, el vector es de la forma i, 1 por b. Pero el x de t, el x vector, entonces aparece una función x1 de t. Va a ser igual a, que tenía esa forma. Les voy a mandar una captura para que más o menos sepan de dónde sale eso. Les voy a enviar una captura. Yo tenía esa imagen, a mano la tengo. Así lo voy a capturar. Ahorita les mando para que vean la solución. Ahí les acabo de compartir una imagen. La imagen que les acabo de mandar me dice que este es el vector para los vectores B1 y B2 que se refieren ahí. B1 es de la forma 0, 1 porque es la parte real de este vector. Y B2 es la parte imaginaria del vector, o sea, 1, 0. Entonces el X de t, ¿verdad? Para que sea referencia. No, X1 le vamos a llamar. Ya vamos a armar la solución del X de t. El X1 es la imagen de la B1 dice, B1 es 0, 1 coseno de 3 y luego menos el B2 1, 0 seno de t. Esto lo lleva a la suma de estos dos es menos seno de t más coseno de t. El x2 de t
es B2, 1, 0, coseno, más 0, 1, seno de t. Entonces, queda coseno de t, seno de t. Vamos a ver la forma que salía aquí en el ejemplo. En el ejemplo dice x de t es, dice, entonces el x de t es de la forma a por el primer vector, este, y el b, si no pues van a cambiar las constantes, ¿verdad? Pero al final va a tener esta estructura. Eso genera que el x de t visto en dos componentes es, en la primera componente, menos a seno de t más b coseno de t. Y en la otra es a coseno t, que es la segunda componente, o sea, esto es x de t y esto es y de t, más b seno de t. Dice a coseno t menos b seno t. A coseno t menos b seno t. Y la otra es a seno t. Y nuestra a es b seno t. Y de ahí esta que va asociada con esta otra es más b coseno t. ¿Sí? Más b coseno t. Ahí está la forma del x de t que se andaba buscando, que corresponde a esta solución. Entonces de ahí sale, ¿verdad? De aquí a acá sale resolviendo este sistema de ecuaciones diferenciales. Y luego, ahí ves, son constantes arbitrarias y no es difícil ver que las trayectorias trazan círculos cuando al menos una de las A y B son distintas de cero. En general, y ahí tenemos nosotros. En general tenemos esto, que si f es un campo vectorial sobre Rn, encontrar las líneas de flujo es equivalente a resolver este sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden para las funciones x1 de t hasta xn de t, que son componentes de la línea de flujo x de t. La función fi tan solo es la yésima función componente del campo vectorial f. Y este problema nos remite directamente al ámbito de la teoría de ecuaciones diferenciales, un tema fascinante, pero no es de nuestro principal interés en este momento. Pero bueno, estos sistemas los pueden resolver con alguno de los métodos de sistemas de ecuaciones diferenciales. Para más me emocioné resolviendo. ¿Qué más? ¿Qué pues está interesante? Bueno, de esa sección pues no hay más. De ahí sería hacer ejercicios. Me voy a saltar los ejercicios por un instante y me voy a pasar a esta para que revisemos la teoría. Luego está la sección 3.4, que es gradiente, divergencia rotacional y el operador Nabla. Entonces,
hablan, dice que en esta sesión se consideran ciertos tipos de operaciones de diferenciación sobre campos vectoriales y escalares. Estas operaciones son las siguientes: el gradiente, que convierte un campo escalar en uno vectorial; la divergencia, que transforma un campo vectorial en uno escalar; el rotacional, que cambia un campo vectorial en otro vectorial. Entonces el rotacional solo puede definirse para campos vectoriales en R3. Comenzamos por definir estas operaciones exclusivamente desde el punto de vista de su cálculo. De manera gradual pasaremos a entender el significado geométrico. Entonces, enfocándose, tenemos esto y definen el operador nabla, ¿verdad? Aquí está lo que hace cada uno de las operaciones. Y arrancan con el operador nabla. Entonces, el operador nabla, que se denota de esta forma, ya sabemos nosotros que es el símbolo del gradiente, ¿verdad? Es una criatura extraña, tiene una doble vida, es un operador diferencial al mismo tiempo que es un vector en coordenadas, dependiendo, rectangulares, en coordenadas cilíndricas, esféricas, pero en coordenadas cartesianas el nabla se define de esta manera. Entonces, como es un operador, ¿verdad? Cuando se le aplica una función específica es donde aparece el gradiente. Entonces, en este caso, cartesiana sobre R3, entonces nabla se define por la curiosa expresión siguiente, que es esta: las derivadas parciales no tienen componentes porque se asocia a la función que se coloca a la derecha del operador. Entonces, así lo vemos nosotros, ¿verdad? Se asocia el gradiente a una función. Entonces, a eso lo conocemos como el operador nabla. Por eso dice, por ejemplo, si f va de R3 en R, una función diferenciable, o sea, un campo escalar, el gradiente de f puede considerarse como el producto, puede considerarse como el resultado de multiplicar el vector nabla por el escalar f, excepto que cuando cada componente de nabla se multiplica por f, en realidad se calcula la derivada parcial correspondiente. El operador nabla también puede definirse en Rn para un vector arbitrario de n. Si tomamos esto como coordenadas de Rn, entonces nabla es tan solo este vector. Entonces, de manera general tenemos esto, miren. A eso le llamamos operador nabla. Ahí tenemos el operador nabla. Esto recuerda, ¿verdad?, que es el gradiente para nosotros. Y ahí lo otro que aparece es la divergencia. ¿Qué hacía la divergencia supuestamente? La divergencia transforma un campo vectorial en un campo escalar. Entonces dice, la divergencia de un campo vectorial, dice, mientras que obtener el gradiente de un campo escalar produce un campo vectorial, el proceso de calcular la divergencia hace justamente lo contrario. Convierte un campo vectorial en un escalar. Definición 4.1, sea f
que va de Rn en Rn, un campo vectorial diferenciable. Entonces, la divergencia de f, que se denota como div f o el nabla.f, esta expresión es el campo escalar div f igual a nabla.f, y es esto, donde las x1, x2 hasta xn son las coordenadas cartesianas de r a la n, y f1, f2 hasta fn son las funciones componentes de f. Es esencial que en la fórmula de la definición 4.1 se utilicen coordenadas cartesianas. Más adelante en esta edición veremos cómo es la divergencia para coordenadas cilíndricas y para coordenadas esféricas. O sea que hay que pensar en las derivadas parciales. ¿Se acuerdan en aquel problema del laplaciano? En cosas similares a esas son las que tendríamos nosotros que discutir para el caso de coordenadas cilíndricas y esféricas, para el nabla. Entonces a eso se le llama la divergencia, y ahí está la forma en cómo se denota. Aquí pues tenemos la divergencia de este campo vectorial, es 3xy. En el caso general dice, la notación de divergencia que involucra el producto punto y el operador nabla es específicamente apropiada. Es decir, si escribimos F1 por E1, F2 por E2, donde E1 es esto, entonces aquí tenemos ese detalle nada más. Ahí tenemos la divergencia. Luego, intuitivamente, el valor de la divergencia del campo vectorial en un punto particular da una medida de flujo neta de masa o densidad de flujo del campo vectorial hacia el centro o hacia afuera de dicho punto. Para entender el significado de este enunciado, imagina que el lector, que el campo vectorial F representa la velocidad del fluido. Si la divergencia es igual a 0 en cierto punto, entonces la velocidad a la que el fluido está fluyendo en este punto es igual a la velocidad a la que fluye hacia afuera. La divergencia positiva es un punto, en un punto significa que sale más fluido que el que entra, mientras que la divergencia negativa significa exactamente lo contrario. Cuando dispongamos algunas herramientas del cálculo integral vectorial seremos más precisos en las enunciadas anteriormente, e incluso lo demostraremos. Sin embargo, por ahora, notar que un campo vectorial F, tal que esto se cumpla, en todo lugar recibe el nombre de incomprensible o solenoidal. Interesante. ¿Qué más? Ahí solo es cálculo de esto. Ahora es rotacional. Dice, si el gradiente es el resultado de efectuar una multiplicación escalar con el operador nabla y un campo escalar, y la divergencia resulta de realizar el producto punto de nabla con el campo vectorial, entonces al parecer solo hay una operación definida en R3, ¿verdad?, que va a cumplir esto, aparte de ser el producto cruz. El diferencial simple por construir con el operador nabla se llama rotacional del campo vectorial y se define como está aquí. Entonces se dice la definición sea F, que va de R3 en R3 con campo vectorial diferenciable solamente sobre R3. El rotacional de F, que se denota ROT,
o nabla cruz F es el campo vectorial que a continuación aparece, que este es un campo vectorial. Aquel anterior era un campo escalar, este es un campo vectorial. A la divergencia campo escalar, el rotacional es un Campo, vectorial. Entonces, interesante. Dice, no hay una buena razón para recordar la fórmula de componentes del rotacional. Ahí sí, directa, ahí no vamos a meternos aquí de las fórmulas de esto, porque ya las conocemos. Luego una ramita en un estanque en el agua se mueve con una velocidad por un campo vectorial F. En la figura de izquierda la rama no rota cuando avanza, por lo que rotacional es cero. La figura de la izquierda el rotacional es distinta de cero, porque las ramitas rotan. Podría pensarse que el nombre rotacional debería medir cuánto rota un campo vectorial. En realidad el rotacional en cierto sentido sí mide el giro o circulación de un campo vectorial, pero de una manera más sutil. Imagine el lector que F representa la velocidad de una corriente a un lago o lado. Se deja caer una ramita. La rama tal vez sea impulsada por la corriente de manera que describa un círculo amplio, pero el rotacional no detecta eso. El rotacional mide qué tan rápido y en qué orientación gira la rama sobre sí misma conforme avanza. Mucho más adelante en el video se demostrará esta afirmación cuando sepamos hacer interiores de línea y de superficie. Por ahora simplemente puntualicemos cierta terminología y se dice que un campo vectorial F es el irrotacional en todo lugar. Entonces me llevo este párrafo. Y la figura, solo para que tengamos la ilustración. ¿Qué más? Resultados analíticos. Se observa que el campo vectorial F también es un campo gradiente. En realidad F es el gradiente donde F es esta función. Veamos la verificación como para el lector. De hecho no es ninguna coincidencia, sino que la ilustración da un resultado básico acerca de las funciones de variable escalar y el operador NAM. Que el rotacional del gradiente de F es 0. Es decir, los campos gradientes son irrotacionales. Aquí lo único porque recuerden que en este caso el rotacional sería el producto cruz del gradiente de la función, pero y JK. Pero el gradiente es un parcial de derivada X, respecto a X, parcial de derivada Y, respecto a Y, parcial de Z. derivada respecto a Z. Y gradiente Esto de es F en X, F en Y, F en Y, menos F en Z. Y entonces, pero esto es cero vector, sí, ahí está. Entonces, esto sería I, F, Z, Y menos F, Y, Z. Si la función es continua y sus derivadas de primer orden son continuas, estos son iguales, ¿verdad? Y hay menos, no igual el igual. Menos J es
parcial de fzx zx menos menos xz fxz también, cero, más más fyx menos fyx ajá, eso cero. por K. el vector k. En todos son iguales siempre que las funciones sean, aquí si son C2, entonces es todo el vector neutro, que es lo que decía la resolución, que si esto es cero, entonces el campo gradiente son irrotacionales, porque aquí anteriormente se había dicho que siempre que esto pase, esto es irrotacional, nada más. Listo. Luego hay otro resultado acerca de campos vectoriales y operador Nabla, que es similar al 4.3. Está este. Sea F un campo vectorial de clase C2, entonces la divergencia del rotacional de F, es decir, el rotacional es un campo vectorial incomprensible. Entonces, ¿qué es el rotacional? El rotacional lo habíamos definido así. Es el producto cruz de todo esto, de la parcial de f. Esto es el rotacional del campo vectorial. O sea, la divergencia del rotacional no es más que el producto punto del gradiente rotacional o de Nabla con el rotacional, es decir, del F del X, del Y y del Z, producto punto con, no voy a copiar las componentes, solo voy a dejarlo con el punto rod F, que es el que está aquí arriba. Pero esto es igual a derivada respecto a X de esta parcial de f3 del f sub 3 respecto a Y menos del f sub 2 respecto a Z, más derivada respecto a Y de la parcial del de f sub f1 1 respecto a Z menos parcial de f3 menos del f sub 3 respecto a X, más derivada parcial de respecto a z Z de la parcial del de f f sub de 2 z respecto a X menos la parcial de del f sub 1 respecto a Y. ¿Esto qué nos queda? Esto es segunda derivada de f3 primero respecto a Y, luego respecto a X, menos la segunda derivada de f2 primero respecto a Z, luego respecto a X, más segunda derivada de f1 primero respecto a Z, luego respecto a Y, menos la parcial segunda derivada de f3 respecto primero respecto a X, luego respecto a Y. Ajá, miren, este se va a anular. Entonces hace cero. Más segunda derivada respecto a F, primero respecto a X, luego respecto a Z. Entonces voy a ir cancelando este o sea, con y este se van. F2 Aquí es XZ, F2
este y este se van. Ajá. Y por último me queda menos la parcial segunda derivada de F1, primero respecto a Y, luego respecto a Z. Z. Este Se elimina con con este el se otro. va. Entonces esto da Cero. 0. Y es lo que pedían que teníamos que demostrar, que era un ejercicio para el lector, ¿verdad? Entonces ahí está demostrado, no hay que hacer más. Aquí decía que la demostración se dejaba al lector. Y otras formulaciones en coordenadas. Opcionales. Aquí está el gradiente, la divergencia. De una sola vez lo podemos sacar. Qué feo. Solo me voy a enfocar en los teoremas. Las demostraciones no. Otras formulaciones. Está para coordenadas cilíndricas. Están los tres vectores unitarios, el vector R, el vector θ y el vector Z. Z. Entonces, F correspondiente a estas tres. Ahí está también las direcciones para las coordenadas cilíndricas en dirección de ρ, phi y θ. Entonces, como primer definición tienen el gradiente, la divergencia y el rotacional para coordenadas cilíndricas. Gradiente, aquí está la forma Divergencia y rotacional. de la divergencia y el rotacional. Para coordenadas cilíndricas. No vamos a tener la demostración. Igual vamos a ver si Miguel nos sugiere que deduzcamos alguno, aunque hasta imagino que este nos va a tocar a nosotros. Y se deja al lector la tediosa tarea de verificarlo. Pues este nos va a tocar seguro. Aquí. Porque el de cilíndricas ahí está, el de esféricas no. El de esféricas fue el que trabajamos, ¿se acuerdan, verdad? Sí. El de laplaciano en esféricas. Ujú. Entonces, para no perder costumbre, creo que nos va a tocar este. Entonces aquí está la forma de la divergencia, el gradiente y el rotacional para coordenadas esféricas. Ujú. Entonces luego vamos a ver si toca resolver, o sea, toca calcularlos. No sé si tiene alguna duda, pregunta o comentario al respecto. Tenemos teoría de ambas secciones, nos hace falta la parte práctica de las dos, ¿verdad? Sí. ¿Jóvenes? Sí, Lick. ¿Alguna duda? ¿No? No, Lick. Vaya. Entonces voy a parar la grabación, me voy a poner de acuerdo con Miguel para ver qué parte práctica vamos a hacer de esto y luego pues nos vemos. Si hay necesidad de grabar, yo grabo, si no, pues entonces nos vemos mañana en clase. Sé que se cuidan, pasen buena tarde. Listo, gracias. Igual. Nos vemos, Lick. Recording stopped. Sé que hasta mañana.